a Manuel Gil Antón, él es profesor del Colegio de México y un experto en materia de educación. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. ¿Cómo estás tú? Oye, me parece increíble que a estas alturas de la pandemia los niños que no pueden ir a la escuela sí puedan ir a un restaurante con sus papás, o los jóvenes universitarios no pueden ir a tomar clases ahí con ustedes al Colegio de México, pero sí puedan irse a echar unas chelas a un antro, a un bar. Yo creo, y esto se está discutiendo en todo el mundo, Manuel, de hasta dónde sí sirve o no sirve el confinamiento de los estudiantes, es decir, si sirve o no sirve mantener cerradas las clases presenciales. Bueno, yo considero, Leo, que a veces pensamos que los niños brotan en la escuela, como si surgieran ya en el plantel. Me parece que lo que hay que tomar en cuenta es que los niños tienen que llegar a la escuela y sobre todo niños, niñas y adolescentes pequeños van acompañados. Entonces, yo creo que pensar en que se puede estar en la escuela, hay que tomar en cuenta que va a implicar un incremento muy grande en la movilidad. Entonces, me da la impresión de que la movilidad asociada a los restaurantes, etcétera, es infinitamente menor que entonces lo que yo tengo. Entonces lo que nos estás diciendo, Manuel, es cómo está la pandemia, cómo sigue la pandemia, a los niveles que vamos de vacunación, todavía no hay las condiciones para un regreso a clases presencial, Manuel. A mí me parece que estamos quizá cometiendo un error, Leo. Estamos usando el semáforo de las entidades federativas y las autoridades nos han dicho que vamos a volver a las clases presenciales cuando el semáforo en la entidad federativa esté en verde. Pero nosotros sabemos muy bien que en cada entidad federativa hay distintos ritmos de epidemia, hay mucha diversidad en las entidades y que el color del semáforo, vamos a llamarlo así, es un promedio. Entonces, a mí me parece que lo que está mal es la escala de planeación del regreso. Es decir, en un estado que esté en anaranjado, puede tener zonas, yo digo, hasta más que verdes. Porque a ver, en una pequeña comunidad, Leo, en la que hay, no sé, a lo mejor 100 familias, el traslado a la escuela es a pie y llegan a una escuela en la que, desgraciadamente, porque antes lo considerábamos así, pero ahora por cosas del destino, una escuela multigrado que tiene pocas paredes y mucho espacio para que entre el aire puede ser la mejor escuela para el COVID. Son las cosas, las paradojas de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que así como dicen los que saben que la escala de observación hace al fenómeno, tengo la impresión de que nosotros tenemos que cambiar la escala de observación y quizás ya podríamos tener desde hace meses muchas escuelas con actividad presencial, porque no es lo mismo tener que trasladar a 2 millones más de personas en el metro o a 1,5 millones en la Ciudad de México, a que los niños puedan caminar a sus escuelas en comunidades pequeñas, en comunidades rurales, sobre todo en aquellas comunidades en las cuales está a distancia caminable. El nivel en el cual se tiene que decidir el retorno presencial y sus modalidades tiene que estar adecuado a un contexto más específico, más, digamos, más ubicado en su contexto, ¿no? Y claro, creo que es lo que no hemos hecho. Hemos pensado muy centralistamente en que las entidades tienen que estar en verde, pero las entidades son demarcaciones
arbitrarias en términos, digamos, porque se han construido políticas de intereses económicos. Te voy a poner un ejemplo. La zona de los Altos de Chiapas, colindante con Tabasco, puede ser que Chiapas esté en verde y Tabasco esté en rojo, pero una zona extensa que va, digamos, del municipio de Yajalón hasta una buena parte de Tabasco, orográfica y poblacionalmente es semejante, aunque uno sea Tabasco rojo y otro sea Chiapas verde. Ahí podríamos tener una estrategia de presencialidad en la escuela, ¿no? Aunque las entidades estén en distinto color. En síntesis, Leo, creo que la decisión del regreso tiene que confiarse más a la consideración que hagan los profesores y profesoras con los padres de familia en los contextos específicos. ¿Cuál ha sido la consecuencia de mantener un año en clases virtuales y no presenciales a los niños y a los jóvenes? ¿Ya se tiene algún tipo de diagnóstico, Manuel? Yo creo que no se tiene un diagnóstico preciso, pero creo que puede ayudar mucho lo siguiente, Leo. En el ciclo anterior, 2018-2019, sin pandemia, dejaron de estudiar 1.200.000 niños desde el preescolar y jóvenes hasta el posgrado. En un año sin pandemia, nuestro sistema educativo es un sistema educativo que expulsa muchísimas personas. Simplemente para tener una idea de cuánto es 1.200.000, significa que cada día, de 165 días de un año, perdemos a 3.288 niños y niñas, cada hora a 137 y cada minuto a 2.3 en promedio. ¿Te imaginas la cantidad de niños, niñas y adolescentes, perdón por decirlo así, pero así dice la Constitución, que ahora se han salido del sistema y por lo tanto no tienen el derecho a una educación y a un aprendizaje? Es muchísimo mayor. Ya era espantoso. Si tú pones a ese 1.200.000 en salones de 40, son 40.000 aulas que al inicio del año están llenas y al final están llenas de polvo, vacías. Nuestro sistema es profundamente injusto. Ahora, esto ha sido reconocido por la pandemia. Entonces, así muy sintéticamente, hemos perdido los procesos de socialización que nos permiten hacernos hermanos o hermanas de personas que no tenemos un lazo consanguíneo. Ha roto o dificultado mucho el vínculo pedagógico, que es crucial para el aprendizaje. Ha recargado en las mujeres en las casas el trabajo. ¿Por qué? Por la desigualdad de género tradicional en el país. Y yo creo que fundamentalmente el sistema le ha dado, como siempre, las mejores condiciones a los que más tienen y las peores condiciones a los que más lo necesitan. Entonces creo que una de las consecuencias sociales es que hemos ahondado la brecha de la desigualdad educativa. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Es una tragedia, Manuel, y desde luego lo que haré es tener más mesas sobre este asunto para concientizar a la gente. Me han escrito muchos papás, desesperados, abuelos: oiga, trate el tema educativo, esto es un desastre, en fin, y yo creo que sí hay que tratarlo, Manuel. Entonces te estaremos invitando aquí para seguir debatiendo este tema. Muchas gracias, Manuel Gil Antón. Al contrario, la violencia en las familias a veces se resuelve en la libertad que hay en las escuelas. Ese dato simple es impresionante. Creo tremendamente que la educación es el mejor vehículo para la movilidad social. Gracias, Manuel. Al contrario, Leo, muchas gracias a ti. Muchas gracias a Manuel Gil Antón. Vamos a hacer una breve pausa. Viene la Wikipedia de las elecciones locales, Alejandro Cruz. Con él vamos a hablar. Ya empezaron las elecciones en algunos estados. Vamos a ver cómo van las campañas, sobre todo en los estados que se ven más competidos. Regresamos en un momento más.